Estamos con Damián Di Pace, que es especialista en mercado minorista, pequeñas y medianas empresas y emprendedurismo. Acaba de escribir un libro que se llama Economía Pyme, pensar en grande siendo pequeños. Gracias, Damián, por visitarnos en 20 Manzanas. Un placer. ¿Piensan en grande las empresas Pyme de Argentina? A ver, lo que tienen es una economía a escala muy chica y a veces los ciclos fluctuantes de nuestra economía les impide pensar en grande porque siempre están pensando en sostenerse en el mercado, no en crecer y desarrollarse en el mercado. Básicamente, ¿por qué? Porque la pyme en Argentina es mucho más la que sobrevive que la que logra superar ciertas instancias económicas financieras. Para que te des una idea, en nuestro país aproximadamente son 600.000 las pymes y abren 70.000 empresas por año, pero cierran 68.000. Entonces fíjate que la balanza siempre está ahí en el equilibrio, o sea, no logramos que esas pymes crezcan. Entonces piensan en grande de acuerdo a su terreno de acción. A mí me parece que el Estado, como política de planificación indicativa hacia ese sector, debería tener varios incentivos, sobre todo desde el punto de vista tributario. Me parece que las pymes pagan mucho para lo que pueden llegar a dar y eso genera que vivan mucho en la informalidad, ¿no? Ahora vamos a hablar de la informalidad. Hablabas de cantidad de empresas pequeñas y medianas que hay en la Argentina. ¿Cuál es la contribución que hacen a la economía, en términos de PBI o en algún indicador que tengas? Mirá, es el 97% del volumen empresario, es el 70% del empleo y contribuyen con más del 55% en el PBI. Ahora, cuando vemos otros rasgos, por ejemplo, ¿cuáles son de esas 600.000? ¿Cuáles son exportadoras? Y bueno, son solamente 9.500. En el año 2014 eran en el orden de las 12.000, pero en los 90 eran 15.000. Así que retrocedimos en cuanto a pymes exportadoras. Y cuando ves por instancia de lo que es la pyme, porque la pyme es micro, empresa pequeña y mediana, ahí tenés un eslabón donde el 83% son microempresas. El 7% es pequeña y un 10%, perdón, el 10% es pequeña y el restante es mediana. Es muy poquito lo que es pequeño y mediano. Es mucho micropyme, ¿no? en ese universo de las 600.000 empresas. Es decir, que la mayoría son muy vulnerables también, ¿no? Porque al ser micropyme también corren el riesgo de desaparecer o tienen más probabilidad de no llevar su negocio a cabo a lo largo del tiempo. Sí, porque no tienen la musculatura económica financiera que te permite el salto de pequeño a mediano. ¿Y qué sería para que la gente entienda ese salto? Bueno, tenés dos eslabones. Uno, ponderarlo por cantidad de empleados. Si una pyme se considera pyme hasta 200 o 250 empleados, y el otro por rango de facturación, que eso ya en el anterior gobierno y este gobierno lo pusieron como para ver cuál es la musculatura económica que tiene o financiera para poder justamente reinvertir en bienes de capital y lograr un trampolín con su emprendimiento. Bueno, el microempresario justamente no tiene musculatura económica ni financiera ni capital como para poder lograr esa expansión económica. Entonces claramente sí es el más vulnerable. Dentro del universo de pymes exportadoras, que eran 9.000 y pico. 9.500. Sí. 9.500. ¿Hay algún patrón en común? ¿Hay sectores que se destacan más? Sí, Argentina tiene un rasgo característico de eslabonar mucho lo que es servicio y bienes, es decir, muchas pymes viven vinculadas al agro, al campo, pero también tenemos mucho de servicio y ahí tenemos buenos datos también, porque por ejemplo creció muchísimo en los últimos 12 años la economía de servicio vinculado a, por ejemplo, software. Argentina es líder en software de la región y eso detrás de eso quizá hay 5, 10 personas desarrollando software y el 94% de lo que producimos es exportable. O sea, exportamos el 94% de lo que producimos localmente. Acá dedicamos solamente el 6% del desarrollo de software o desarrollo informático. También tenemos mucho potencial ahí. Y ahí tenés un dato interesante. ¿Por qué? Porque en el año 2004 se generó la ley de promoción del software en Argentina. Eso generó que tengan trazas graciables desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, costo laboral impositivo, etc. Y fíjate que un sector que vos le generaste incentivo pudo demostrar que no solamente podía convertir
su capital de trabajo para mercado internista, digo yo, sino para que lograr un bien exportable, ¿no? Un servicio exportable en este sentido. Ahí hay un ejemplo de una ley que funcionó positivamente. Hay otra ley que salió el año pasado de emprendedores. ¿Cuál es tu visión sobre esa ley y cómo está funcionando en la práctica? Mira, la ley de emprendedores que sacó la SAS, la Sociedad Autónoma Simplificada, es una ley que permite que una empresa se abra en 48 horas. Y es muy bueno eso. El problema que tiene la ley de emprendedores es que una persona que nace tiene una probabilidad de mortalidad muy grande en relación a la presión impositiva que pague. Si una empresa que saque una SAS y en 48 horas sos empresa, también pagás a las 48 horas 35% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos. Entonces ya, ni bien nacés, tenés 55% de carga del Estado. Yo lo hablo esto con funcionarios y todos me dan la razón. Me dicen, tenés razón. Es más, si la SAS tuviese un régimen tributario preferencial, volaría en la cantidad de aperturas. Pero bueno, evidentemente siempre el déficit fiscal está por encima del déficit empresario. Ahí hay un tema, carga impositiva. En las pymes pesa mucho, además de las fluctuaciones que mencionaste antes que hacen difícil proyectarse en el tiempo. Y eso también impacta sobre la informalidad, ¿no? Sí, claramente, porque vos fíjate que un microempresario, ¿no? Que hoy, por ejemplo, puede ser un régimen simplificado monotributista que factura hasta 1.200.000 pesos, cuando pasa el régimen simplificado y factura 1.250.000 pesos, paga 35% de ganancia, 21% de IVA, tasas municipales, tasa provincial, régimen de ingresos brutos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué termina haciendo el empresario? Bueno, tratar de vivir en el mercado de la informalidad antes que absorber una formalidad que su negocio no puede responder. Entonces, ante la caída de, por ejemplo, las ventas minoristas este año, el riesgo está que si saltás de régimen, tenés que cerrar. Caen las ventas, te elevan la presión tributaria al 55%. Y entonces es imposible responder a esa situación. Acá Argentina debería ser mucho más inteligente. Es mejor que entre en el zoológico, se dice la cacería en el zoológico, al que entra dentro del régimen de responsabilidad inscripto. Es mejor al que ingrese en el zoológico, pero que no se lo coma el león. Tenemos un nuevo ministro de Producción. ¿Qué le dirías? Mira, el ministro de Producción sabe mucho, conoce mucho. Él fue secretario de Industria, Producción y Comercio en la época de Duhalde. Le diría que encuentra nuevamente un tipo de cambio muy competitivo, estamos 4% por encima del nivel del 2011 en relación al tipo de cambio en real. En aquel momento tuvimos 10.000 millones de balanza comercial superavitaria, 10.000 millones de dólares, pero no encuentra una misma Argentina. En aquel momento vos tenías una China que crecía a una tasa del 10%, Brasil que crecía y empujaba la economía en América Latina, y el mundo estaba mucho más abierto. Brasil no crece esa tasa, China no crece esa tasa, Brasil desacelera y el mundo está mucho más cerrado. Si con una sola variable no vas a resolver el problema de lograr esa balanza comercial superavitaria como en aquel entonces, por lo cual hay que tener una inteligencia comercial para buscar el mundo y que sea sostenida, que no se licúe la competitividad del tipo de cambio, que es lo que siempre nos termina pasando. Y vos, por ejemplo, fíjate que una de las formas es, me hablabas del punto de vista financiero, permitirle a una pyme, como salió hace poco en la provincia de Buenos Aires, tener una tasa del 20% para capital de trabajo, para bienes de capital, le permite a la empresa pyme lograr algo que es maravilloso, que es incorporar tecnología. Y la tecnología permite brindarle eficiencia, mejoras competitividad y productividad del propio sector empresario en relación al bien o servicio que produce, sin necesidad de licuar esa competitividad por inflación respecto del tipo de cambio, como siempre nos termina pasando. Ahí son las políticas importantes que hay que impulsar. ¿Cuán capacitados están los empresarios de pequeñas y medianas empresas? Y me refiero a esto también en un marco general donde hay una crisis educativa bastante pronunciada en la Argentina y hay una relación casi directa, ¿no?, entre educación y probabilidad de tener negocios exitosos. Mirá, tenés un cruce generacional. La generación de los 40 años para arriba se capacita muy poco y sostienen que su formación ha sido el terreno de la experiencia. Es decir, la curva del aprendizaje es la que le garantiza el funcionamiento del negocio, no considerando la dinámica de cambios locales y globales para ser exitoso en el futuro, con cambios económicos, sociales y culturales que generan que obviamente la oferta tenga que generar una adaptación permanente.
Y tenés una nueva generación que sostiene que justamente su negocio crece cuando él se forma y aprende en relación a los cambios del entorno. Y esos son los emprendedores de alto impacto. Incluso yo cada vez veo más, por ejemplo, voy a dar conferencias en nuestro país y se me acercan chicos universitarios que no están teniendo como idea de egresado la relación de dependencia, sino abrir su propia empresa, de generar su propio emprendimiento. Y eso lo hace muy bien en nuestro país. Pero me parece que esto debería ser desde la primaria y la secundaria. Que, esto que es tan importante, ¿no? Nos pasó a todos que en algún momento nos preguntaron qué íbamos a hacer cuando seamos grandes. En la secundaria nos pregunta qué es lo que vamos a seguir. Pero nunca nos preguntamos cuáles serían las fortalezas que tenemos para saber qué es lo que nos gustaría hacer o qué nos gustaría seguir. En este libro yo, por ejemplo, abordo el tema desde Finlandia, donde entrevisté a Pasi Silander, que es el que está revolucionando la educación en Finlandia. Y justamente lo que me interesaba estudiar era cómo trabajaban ese tema emprendedor. Y en la secundaria ellos lo que están haciendo es que ya los chicos no estudien materia, estudien fenómenos. Entonces vos elegís el fenómeno, por ejemplo, medio ambiente, y transversalmente estudiás lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Sistematizás un proceso de adquisición de conocimiento pragmático, práctico, sobre un campo. No importa que después no sigas eso. Y a mí me parece que eso es importante. Hoy lo que estoy viendo es que lo que no te da la educación argentina lo encuentra un joven en un tutorial. Entonces está saliendo por fuera de las paredes del sector educativo, primario, secundario o universitario, para respaldarse en un referente respecto de la materia que está incursionando el campo de la economía donde quiere abordar. ¿Crees que los gobiernos argentinos en algún momento se han tomado en serio desarrollar una política de Estado con respecto a las pequeñas y medianas empresas y además, ¿realmente quieren que se transformen en grandes empresas? O sea, ¿hay una voluntad de los argentinos de que los pequeños se vuelvan grandes? Porque también hay una crítica muy fuerte social hacia los empresarios como clase, ¿no? Es muy buena tu pregunta porque tuvimos dos para mí. Uno fue la dupla Frondizi y Frigerio, que pensaron fuertemente. Frondizi era una estratega. Si uno lee los libros de Frondizi o incluso a Frigerio, ven cómo incluso tenía el desarrollo de pyme regional en relación al potencial de eslabonamiento del diferente sector económico, como fue, no sé, Comodoro Rivadavia, ¿no? Que era un lugar que no existía y que del sector petrolero fue eslabonando un montón de otros sectores de servicio. O la línea blanca en aquel momento. Otra persona que para mí me parece admirable y hablaba en este mismo lenguaje era Aldo Ferrer. Me parece que Ferrer era un tipo desarrollista, un tipo que también, siendo titular de la cartera de Economía, laburó mucho en este terreno. Y me parece que el resto de los ciclos económicos de Argentina y políticos, desde el punto de vista discursivo, trabajaron mucho sobre las pymes, pero desde el punto de vista real, en lo que yo considero que es en términos de desarrollo, muy poco. No hay una planificación estratégica de esos sectores. Y todos los países que se pasaron de emergentes a países desarrollados tuvieron a sus pymes como el lugar de ancla para el desarrollo. Desde Corea del Sur, que era un país muy, pero muy pobre y se convirtió en un país desarrollado, hasta lo que está sucediendo a la propia China, donde el 70% de las exportaciones no son de grandes empresas, son de pymes. Claro, es que a veces se habla de sector pyme y en realidad el sector, uno podría decir un sector alimenticio, ¿no? El sector de salud, el sector... Las pymes son las empresas, digamos. Las empresas grandes fueron pymes en algún momento, ¿no? Entonces también es como que uno podría hablar de una política industrial o una política productiva. No, y sectorial. No, claro, pero sectorial no la pyme como sector, sino dentro de las pymes en qué sector están. ¿En qué rubros? Está muy bien lo que decís, porque en la generalidad se pierde la particularidad. Y eso es lo que te decía cuando tuvimos dos estrategias que veían la particularidad en relación a la potencialidad general de regional y también por sectores. Exactamente, la veían, la conocían, la palpaban. Entonces esa visión de estadista no la perdimos. A mí me parece, el otro día, por ejemplo, ahora viste que se van eliminando las retenciones, ¿no?, de la soja, que es un commodity que es importante porque vos generás el incentivo para que haya más producción. Pero, por ejemplo, fui a Río Cuarto y un empresario que produce alimento balanceado para mascota con soja
paga 27% de impuesto. Es decir, el incentivo debería ser al revés. El que produce el commodity tiene que pagar más que el que produce valor agregado. Porque la realidad es que a la pyme que le está agregando valor a nuestra economía y está trayendo más dólares, la presionamos más impositivamente. Entonces, fíjate que ahí, por ejemplo, vi una cuestión estratégica, como el que agrega valor paga más que el que vende el commodity. Entonces vendo el commodity. Entonces, hay muchas cuestiones que la política tiene que ver, problemas sectoriales. Y yo no soy un especialista en el tema de agro, pero inmediatamente lo hablo con sector y es una cuestión claramente que hay que ver, ¿no? La realidad es que estamos en problemas con la balanza comercial, con lo cual lo que se decida con respecto a la promoción que se le va a dar a las pymes para que puedan exportar es clave para que nosotros podamos salir de la crisis en la que estamos hace 1000 años en Argentina. ¿Cuáles serían, digamos, si uno quiere hacer una fórmula lo más rápido posible, cuáles serían los sectores y las geografías que habría que priorizar? Mira, varias situaciones. En principio, fíjate que solamente el 1,5% de las pymes se exporta. Segundo, el 97% del valor en facturación de las exportaciones se la llevan las grandes empresas. O sea que solamente las pymes participan en un porcentaje muy pequeño. Las pymes son mercado internista, depende mucho del consumo interno. Y justamente hay que lograr que se conviertan en exportable. ¿Cuáles serían los sectores? A mí me parece que Argentina carece de eslabonamiento entre el sector primario, industrial y de servicio. Te voy a dar un caso concreto. Y servicio en relación al sector cuaternario de la economía, que es la economía del conocimiento. Si nosotros tenemos el poroto de soja en el sector primario, lo procesa una pyme en el sector industrial, lo transporta otra pyme en el sector de servicio. Lo importante es el sector cuaternario, el que le agrega valor desde la genética y la biotecnología, desde el software y la informática, desde la robótica al sector industrial de servicio y primario. O sea, ya hay que pensar a la pyme en relación a un eslabonamiento de 4 sectores, porque el mundo está en esa vanguardia. Nueva Zelanda, por ejemplo, sus pymes, el 38% ya pertenece al sector cuaternario de la economía. Exportan servicios de valor agregado en conocimiento. O sea, nosotros compramos software de aquel país, compramos informática de ese país, pero Argentina tiene una potencialidad muy grande en genética y biotecnología en relación, obviamente, al desarrollo potencial de ese sector, ¿no? Uno de los problemas que tienen las pymes, ya hablamos de varios, entre ellos la presión impositiva, la informalidad, la falta de apoyo de los gobiernos durante un tiempo prolongado, ¿no?, de políticas públicas, estatales, es el financiamiento. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una empresa que quiere crecer para financiarse hoy en la Argentina? ¿Y se están abriendo las puertas de otras posibilidades que antes no existían o siempre están en la misma? Mira, la reciente sanción de la Ley de Mercado de Capitales me parece importante. ¿Por qué? Porque en definitiva una pequeña empresa que le vendía a una gran cadena de supermercado tenía un plazo de cobro de 90 a 120 días. ¿Qué permite esta Ley de Mercado de Capitales? Bueno, poder que a los 15 días esa factura, si no recibe el pago por parte de la gran empresa, se convierta en un valor negociable en el mercado financiero. O sea, ahí tenés una herramienta que antes no existía. Las pymes se convertían en proveedor y encima tenía un crédito deudor. O sea, la empresa financiaba con su propio capital la grande respecto de la pequeña. Eso se invierte. Segundo es que con esa ley la pyme va a poder también cotizar en el mercado, en la bolsa, ¿no? Y puede acceder incluso a sociedades de garantías recíprocas. Es una ley muy importante. Ahora, para el microempresario todavía tenemos una deuda importante, es que sacarle el peso del Estado, porque un microempresario son 10-15 personas trabajando, donde hay una administración, una producción, donde hay una distribución, y en esas 3 áreas está el pulmón de la empresa. No tienen grandes estudios contables. Entonces, imagínate, te estoy diciendo, para que la pyme pueda acceder a eso, hay que simplificarle mucho el proceso para llegar a ese tipo de financiamiento, que el que logre acceder va a tener una ventaja competitiva, comparativa con aquel que no lo logre. Y el desafío de Argentina es que más microempresas se transformen en pequeñas y que más pequeñas se transformen en medianas. Y yo estoy, como lo dice el subtítulo, pensar en grande siendo pequeños,
es el proceso inverso. Yo estoy seguro que tenemos un potencial terrible en el campo de la economía pyme, pero a veces el Estado, no resolviendo cuestiones particulares, hacen que el pensamiento en grande de las pymes se quede en residuos de pequeñas proporciones de crecimiento cuando deberían pegar saltos cualitativos enormes.